SGP Web Consulta Amigable. Consideraciones previas. Consideraciones previas. Para poder realizar la consulta amigable, deberá considerar lo siguiente. 1. Haber iniciado sesión en el SGP Web Nueva Plataforma. 2. Deberá contar con los perfiles actualizados de acceso a los aplicativos informáticos de coordinador del NEC, supervisor externo o liquidador. En caso de no contar con un supervisor externo, deberá contar con un supervisor de UT asignado al proyecto. 3. Contar con conexión a Internet. Caso práctico. SGP Web Consulta Amigable. Ingresamos al SGP Web y dentro del SGP Web encontramos la opción de Consulta Amigable. Al hacer clic sobre Consulta Amigable, este nos mostrará los proyectos de Concodes. Para este caso, nos muestra todos los proyectos, todas las, para este filtro, por ejemplo, nos mostrará por departamento o por unidad territorial, ¿no? Podemos ser por unidad territorial o por departamento. Ahora, dentro nos mostrará el año también, el año, los años que Concodes viene realizando los proyectos. Ahora, si buscamos filtro por unidad territorial, también igual, ¿no? Nos mostrará los años. Por ejemplo, si vamos a Cajamarca o vamos al año 2021, vamos a Cajamarca, nos mostrará los proyectos que fueron asignados para ese año a Cajamarca, ¿no? Podemos apreciar los diversos proyectos, ¿no? Ahora, al ampliarlo, nos mostrará los NE que han sido asignados dentro de ese núcleo ejecutor central, ¿no? Al ir en los tres puntos de acciones, nos mostrará datos generales del proyecto, órganos representativos del NEONEC, agentes del proyecto, presupuesto, transferencia, avances físicos y así toda la información relevante del proyecto. Como por ejemplo, ingresamos a bueno, datos del proyecto. Al darle clic en datos del proyecto, en datos generales, nos mostrará la pantalla de datos generales, ¿no? Nos mostrará la pantalla de datos generales, donde encontraremos, ¿no? El nombre del proyecto, la población beneficiaria, la ubicación, la referencia, quiénes son los miembros del NE, cuándo fue la fecha de la asamblea, y así, ¿no? Todos los datos de la ejecución, la planificación, la fecha de la ejecución, los detalles de los periodos programados, los detalles del presupuesto, los cronogramas de las metas físicas, cronogramas de adquisiciones, y así nos mostrará detallado, ¿no? También, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, podemos ver los agentes del proyecto. ¿Quiénes son los agentes que participaron en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, el proyectista, el asesor administrativo, el coordinador, el facilitador, los agentes. También, ¿qué información importante y relevante encontraremos? Por ejemplo, el padrón de usuarios. Dentro del padrón de usuarios podremos visualizar, ¿no? A todos los usuarios activos que estuvieron en ese proyecto. Esperamos que cargue, nos mostrará los usuarios activos del proyecto, ¿no? Ahí está, nos mostrará. Y podemos tener una serie de reportes acá, ¿no? El mapa de usuarios, la matriz de tecnologías, el resumen de miembros, las tecnologías ofertadas y toda la información relevante. Igual, por cada usuario tendremos la consulta del usuario, tenemos sus datos, su cotejo, tendremos las tecnologías ofertadas al usuario, qué tecnologías tuvieron, ver su situación inicial, sus avances, sus fotos, ¿no? También podremos ver su galería de fotos de cada usuario, ¿no? La galería de fotos, ¿no? Su DNI frontal, su DNI posterior, su vivienda, su parcela. Esa información relevante vamos a encontrarlo dentro de consultas de consulta amigable.